Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yair. Me acompaña mi compañera Jocelyn y mi compañero Irving. El día de hoy vamos a hablar sobre los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Pues bueno, como sus siglas en inglés lo dicen, los Incoterms es el International Commercial Terms, que su traducción sería los términos del comercio internacional. Estos términos son utilizados en todo el comercio internacional a través del mundo. Su nacimiento se produce en la Cámara del Comercio Internacional de París en 1936. Desde esa fecha ha sufrido numerosos cambios. Estos han sido a partir de 1967, a partir de 1980 cada 10 años. La última actualización la tuvimos al año pasado, es decir, en 2020. ¿Qué regulan los Incoterms? Bueno, podemos decir que los Incoterms regulan los cuatro aspectos fundamentales que participan en toda la operación que viene siendo la compra-venta internacional, estableciendo de forma clara los derechos y obligaciones de las partes. Regulan dónde se entrega la mercancía, se fijan los costes que asumirá cada una de las partes y establecen en qué momento y lugar se produce la transferencia de la responsabilidad sobre la mercancía del comprador y también se regula quién debe de realizar la gestión sobre los trámites documentales. Ah, el grupo E se llama SEXW Export y bueno, las obligaciones para el exportador este, de Incoterm es que tienen que recoger la mercancía en el local del exportador. También tienen que contratar el transporte y el seguro de la mercancía hasta el destino. Tienen que efectuar el despacho de exportación e importación. Las obligaciones del importador es entregar la mercancía y documentos necesarios, el empaquetado y el embalaje. El tipo de transporte puede ser cualquiera, el incluido es muy total, y el lugar de entrega es en las instalaciones que vienen siendo la fábrica, el almacén y el taller del vendedor. La situación de la mercancía, que tiene que ser la carga y la descarga, es debidamente embalada y verificada, preparada para cargarse en el primer medio de transporte. Generalmente es en camión. La contratación del transporte principal hace el comprador. El despacho de exportación y de importación es del comprador. El FCA es del grupo F. Bueno, las obligaciones para el exportador, FCA, Free Carrier, es en Free Carrier, puedes cargar libre. Las obligaciones para el exportador es entregar la mercancía en el transporte que tiene, efectuar el despacho de exportación, pues las obligaciones para el importador son contratar transporte seguro y el seguro de la mercancía hasta el destino. También tienen que efectuar el despacho de importación. El tipo de transporte es cualquier tipo de transporte, incluido el multimodal. El lugar de entrega es en las instalaciones, en las que viene siendo la fábrica, el taller del vendedor. La situación de la mercancía, como la carga y la descarga, es cargada en el primer transporte, generalmente es un camión designado por el comprador, eh, o preparada para la descarga en el lugar de entrega. Quien contrata el seguro del transporte es el comprador. Quien contrata el transporte principal es el comprador también. Y el despacho de exportación lo otorga el vendedor y el despacho de importación el comprador.
el FAS, que es Free Alongside the Ship. Pues las obligaciones para el exportador es entregar la mercancía al puerto de buque, efectuar el despacho de exportación, y las obligaciones para el importador son contratar transporte y seguro de la mercancía hasta el puerto de destino, efectuar el despacho de importación, y pues el tipo de transporte que tiene que utilizar es exclusivamente para transporte marítimo. El lugar de entrega tiene que ser en el puerto de embarque. La situación de la mercancía, la carga y la descarga tiene que estar preparada para cargarse en el buque designado por el comprador. Y quien contrata el seguro de transporte es el comprador. El que contrata el transporte principal también es el comprador. El despacho de exportación se encarga el vendedor y el despacho de importación el comprador. El FOB, que es Free On Board. Las obligaciones para el exportador son entregar la mercancía al bordo del buque, también efectuar el despacho de exportación. Las obligaciones para el importador son contratar transporte y seguro de la mercancía hasta el puerto de destino, efectuar el despacho de importación, y su tipo de transporte es también exclusivamente para transporte. El lugar de entrega es en el puerto de embarque. La situación en la mercancía que descarga es, tiene que estar preparada para cargarse en el buque destinado para el comprador. La contratación de seguro de transporte eh, es a cargo del comprador. La contratación de transporte va a cargo del comprador. El despacho de exportación lo da el vendedor y el despacho de importación el comprador. Bueno, a mí me tocó el grupo C. El grupo C se conforma principalmente por CPT, que es Carry Pine 2. La obligación para el exportador debe contratar el transporte hasta el punto del destino. También tiene que efectuar el despacho de exportación. Su obligación del importador es contratar un seguro para la mercancía hasta su destino y efectuar el despacho de importación. El tipo de transporte puede ser cualquiera, incluyendo el multimodal. El lugar de carga, en el punto que se entrega la mercancía al primer transportista que ha contratado el vendedor. La situación de la mercancía, hablando de carga y descarga, tiene que ser cargada en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. La contratación del seguro de transporte es obligación del comprador. La contratación de transporte principal es obligación del vendedor. El despacho de exportación es obligación del vendedor y el despacho de importación es el comprador. CFR, Cost and Freight. Obligación para el exportador. Debe de contratar el transporte hasta el punto del destino. Debe de entregar su mercancía a bordo del buque y tiene que efectuar el despacho de exportación. La obligación para el importador es contratar el seguro para la mercancía hasta el punto de destino y efectuar el despacho de importación. El tipo de transporte tiene que ser exclusivamente marítimo. El lugar de carga es a bordo del buque en el puerto de embarque designado para el vendedor. La situación de la mercancía, hablando de carga y descarga, tiene que estar a bordo del buque designado para el vendedor, por el vendedor, perdón. La contratación del seguro de transporte es obligación del comprador. La contratación de transporte principal es obligación del vendedor. El despacho de exportación es obligación del vendedor y el despacho de importación es obligación del comprador. CIP, Carrier Insurance Pine 2. La obligación para el exportador debe de contratar el transporte y seguro hasta el puerto de destino, así como debe de efectuar el despacho de exportación. La obligación para el importador debe de efectuar el despacho de importación, así como el tipo de transporte
Es cualquiera, incluyendo el multimodal. El lugar de entrega es en el punto que se entrega la mercancía al primer transportista que ha contratado el vendedor. La situación de la mercancía, hablando de carga y descarga, tiene que ser cargada en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. La contratación del seguro de transporte es obligación del vendedor. La contratación del transporte principal es obligación del vendedor. El despacho de exportación es obligación del vendedor y el despacho de importación es obligación del comprador. CIF. Cost, Insure and Freight. La obligación para el exportador, perdón, debe de contratar el transporte y el seguro hasta el puerto de destino. Tiene que entregar la mercancía a bordo del buque y, y efectuar el despacho de exportación. Mm, La obligación para el importador tiene que efectuar el despacho de importación. El tipo de transporte solo es marítimo. El lugar de entrega es a bordo del buque en el puerto de embarque designado por el vendedor. La situación de la mercancía, hablando de carga y descarga, tiene que ser a bordo del buque designado por el vendedor. La contratación del seguro de transporte es obligación del vendedor. La contratación de transporte principal es obligación del vendedor. El despacho de exportación es obligación del vendedor y el despacho de importación es obligación del comprador. Esta ya se había repetido. Bueno, ahora damos paso al grupo D. En el grupo D primero tenemos a DAP, Delivery at Point, que sería entregado en un lugar fijo. Las obligaciones para el exportador. Dentro de las obligaciones para el exportador tenemos contratar el transporte y seguro hasta el punto de destino, entregar la mercancía en el lugar de destino y efectuar el despacho de exportación. Las obligaciones para el importador son efectuar el despacho de importación. Este Incoterm es aplicable para cualquier medio de transporte, incluido el multimodal. El lugar de entrega de la mercancía con este Incoterm se realiza en las propias instalaciones del comprador. La contratación del seguro de transporte, así como la contratación del transporte principal, van a cargo del vendedor, así como el despacho de la exportación. Y el despacho de importación es el único que va a cargo del comprador. Pasamos ahora a DPU, que sería Delivery at Place Unload, que sería entrega en un lugar acordado. Algunas de las obligaciones para el exportador son notificar al comprador que los bienes han sido descargados en el lugar asignado, pagar todos los costos hasta descargar las mercancías en la ubicación convenida, efectuar el despacho de exportación. Algunas obligaciones para el importador son asumir los costes y riesgos del tráfico internacional, así como efectuar el despacho de importación. Este Incoterm aplica para cualquier medio de transporte, incluido el multimodal. Le puse pausa. Ya, bueno, ya continúo. Con este Incoterm, la entrega de la mercancía se realiza en las instalaciones del comprador. La situación de la mercancía, tanto en carga y descarga, es son de acuerdo a las que haya contratado el vendedor. En este Incoterm, que es la contratación del seguro de transporte,
El transporte principal y el despacho de exportación van a cargo del vendedor. El despacho de importación es el único que va a cargo del comprador. Continuamos ahora con DDP, Delivery Duty Paid. En este Incoterm aplica para cualquier medio de transporte, incluyendo el multimodal. Algunas de las obligaciones que tiene el exportador en este Incoterm son contratar el transporte y seguro hasta que la mercancía llegue a su punto de destino, entregar en el lugar de destino que haya sido acordado y efectuar el despacho de exportación y de importación. En este Incoterm, algunas de las obligaciones para el importador son pagar el precio de la mercancía pactado en la negociación y pagar gastos y costos de descarga de la mercancía en el transporte principal. El lugar de entrega es igual como en los anteriores en las propias instalaciones de compasión. La contratación del seguro de transporte, la contratación del transporte principal, el despacho de exportación y el despacho de importación, todos estos van a cargo del vendedor. Bueno, aquí tenemos una tabla en la cual nos enseñan los 11 Incoterms con los que se encuentran actualmente desde su actualización en 2020. Durante la historia, la evolución de los Incoterms, estos han disminuido. Ahora en la actualidad contamos con 11, los cuales estamos viendo en pantalla. En esta tabla es muy fácil identificar qué Incoterm nos conviene dependiendo del lado en que estemos, ya sea que seamos vendedores o compradores. En el caso de que seamos vendedor, nos conviene mucho usar el Incoterm EXW Xworks, ya que nosotros como vendedor solo pagamos por el embalaje y la verificación de la mercancía, y el comprador se encarga de todo lo demás, desde la carga de la mercancía en el lugar de origen como la descarga en el lugar de destino. Y si somos compradores, pues qué más que el vendedor pague todo. Entonces, en este caso, utilizamos DPU y DDP, ya que en DPU el vendedor se encarga de pagar todo, excepto los trámites de importación. De esos nos encargamos nosotros como compradores. Y DDP, en este el vendedor paga todo, excepto la descarga de la mercancía en el destino. Recordemos que estos 7 primeros Incoterms aplican para cualquier medio de transporte. Tenemos abajo una segunda tabla con otros 4 que estos solamente aplican para el transporte marítimo. En este caso, como vendedores, nos conviene mejor el Incoterm Fast, ya que nosotros solo pagamos 4 de los 10 de las 10 cosas que se tienen que pagar. Y si nosotros somos compradores, nos conviene SIF, ya que el vendedor paga más que nosotros, además de que también incluye un seguro bajo el costo del vendedor. Pues, muchas gracias por eh, pues esta es la descripción de los Incoterms, los 11 Incoterms que existen, en qué consiste, cuáles son las obligaciones de cada persona como vendedor, y pues eso fue todo.